soy coach y psicoterapeuta. Me llegan muchas personas con problemas de autoestima. Ese conflicto se manifiesta de muchas formas diferentes. Que llevo tiempo con trabajo y no consigo. O que tengo pareja pero no me valora y encima me maltrato psicológico, me hace sentir insuficiente, cosas así. Al final el problema base siempre es el mismo, que son personas con baja autoestima. Las personas somos energía. Somos vibración. Depende de en qué nivel de conciencia estemos vibrando, tengo un campo atractor u otro. Al final, el nivel más alto de toda la tabla es la iluminación. Las personas que sí que han llegado a esta iluminación son personas que ya no se han pasado el juego de esta vida, hablando claro, no tienen nada que hacer aquí ya. Entonces son personas que dejan de comer, que se descuidan totalmente y al final terminan muriendo. Por ejemplo, ¿no? Jesús de Nazaret. Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Aarón y este es Jonah y estás viendo Mente Lúcida. En el podcast de hoy os traemos a Marco, que es un coach y psicoterapeuta. Y bueno, ¿qué tal si te presentas tú primero? Bueno, pues lo primero, un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme, chicos. Es un honor. Y bueno, como bien has dicho, soy coach y psicoterapeuta y básicamente me dedico a eliminar esos problemas de autoestima, esos conflictos que nos hacen sufrir, que aparentemente, ya hablaremos de eso a lo largo del podcast, pero aparentemente parece que estamos mal por una cosa y luego resulta que la causa va mucho más atrás. Pero bueno, eso básicamente es lo que hago. Marco, explícame un poquillo, ¿cómo ayudas a la gente? Porque te encargas de ayudar a la gente, ¿no? Eso he visto por tus redes sociales. Dime, ¿qué problema tiene la gente y cómo lo solucionas? Pues mira, básicamente lo que yo ataco ahora es, lo que estoy centrado básicamente es en problemas de autoestima, ¿vale? Sobre todo en personas pues, que se encuentran sufriendo, que no están en paz, bueno, pues ayudo a sanar ese tipo de conflictos. Eso es lo que yo te diría que me enfoco, ¿vale? Porque es así realmente, aunque en la realidad, o sea, va mucho más allá de eso. O sea, una persona que viene a una sesión conmigo va en principio con intención de sanar eso, pero todo lo que va a cambiar es su vida por completo, va a cambiar las relaciones que tiene a su alrededor, la confianza con la que afronta todos los retos que haga, ya sea un emprendimiento o una relación de pareja o yo qué sé, o un trabajo nuevo. Al final lo que hago es cambiar la vida de las personas literalmente, tal como me ha pasado a mí, porque si queréis entramos ahí un poco en cómo yo llegué a este mundo, a este camino, a dedicarme a esto, porque yo vengo de otro mundo totalmente diferente, pero acabé aquí porque pasé por toda esta experiencia, pasé por la transformación y dije, ¡buah! Yo necesito hacer esto con el mundo. Bueno, pues si quieres empezar hablando de eso, adelante, dinos un poco de dónde viene toda esta pasión y qué pasó para que tú te interesaras tanto por ello. Pues mira, yo ahora mismo tengo 24 años, ¿vale? Llevo emprendiendo desde los 17 años, o sea, siempre me identifico como un emprendedor de toda la vida. He tenido un montón de proyectos, tanto proyectos físicos como digitales, de todo tipo, y nunca he conseguido los resultados que yo quería. Yo siempre mi objetivo era económico, era eso, conseguir ser millonario, ¿no? El sueño de todo chaval, y no lo conseguía nunca. Siempre emprendía desde la fuerza, que es como se dice con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, mucha fuerza de voluntad, etc, etc. Y no conseguía nada. Y bueno, con mi última empresa, a finales del año pasado, a principios de este año, tenía buenos resultados, pero todavía sentía como que estaba frustrado, como que me faltaba algo en la vida, como que, no sé, una sensación de que me sentía perdido, de que nada me llenaba. Era una sensación muy mala, la verdad, o sea, no se la recomiendo a nadie. Pero lamentablemente muchas personas están en esa situación, ¿no? Y al final, pues como que sentí un llamado a dejarlo todo y a marcharme de viaje a Miami, a Estados Unidos. Y no sabía muy bien por qué. O sea, yo a todo el mundo que me preguntaba me decía, ¿pero para qué vas? ¿Pero por qué? ¿Qué vas a hacer allí? Y yo a todo el mundo le decía, no tengo ni idea de para qué voy, pero sé que tengo que ir. Y cuando vuelva te diré el por qué. Y bueno, así fue, dejé todo, cerré mi empresa, me marché para allá. De hecho, la empresa tenía empleados, estábamos nominados a una de las mejores startups del año pasado, 2023. O sea que estaba ya en un volumen tal. Y yo dejé todo y me marché para allá a Estados Unidos. Estuve allí un mes y fue literalmente me cambió la vida. Allí conocí un montón de coaches espirituales, un montón de señales, un montón de cosas pasaron allí que al final me fueron encaminando un poquito hacia este camino espiritual y tal. Y con esos coaches fui trabajando. Al principio ni siquiera lo hacía de manera consciente, simplemente quedaba con ellos porque al final creamos relaciones, esto y lo otro, y me fueron haciendo estas sesiones que yo hago ahora, me las fueron haciendo a mí sin yo pedirlas, ¿no? Hasta que al final dije, joder, esto me interesa, dame más. Y empecé ya a trabajar en mí a través de estas sesiones. Literalmente me cambió la vida por completo
y empecé pues a sentir esa plenitud, esa paz, eso que me faltaba antes. Esa sensación de que estaba perdido se acabó. Y bueno, cambió tanto mi vida que dije, yo necesito ayudar a personas tal como han hecho conmigo. Y empecé a formarme para ser lo que soy ahora. Has hablado de coaches espirituales cuando estabas en tu viaje y me gustaría preguntarte de si las sesiones que haces, yo me las imaginaba antes como si algo más teórico, parecido a lo que haría un psicólogo, pero entiendo que las haces como en un ámbito mucho más espiritual. Sí, así es. La verdad que es una mezcla, ¿eh? Me gusta el tema psicológico un poco para dar una explicación más técnica, porque hay muchas personas que a lo mejor, como fue mi caso, yo no era nada espiritual, entonces a lo mejor en una primera instancia, en un primer contacto puede causar un poco de resistencia. Entonces me gusta entrar por un poco por temas más técnicos, más psicológicos y demás, pero darle un enfoque también espiritual un poco más adelante, porque ahí al final es donde yo tuve la transformación real, entonces yo aplico lo que a mí me ha servido. No me gusta hacer algo que yo no haya hecho antes, ¿no? Entonces lo aplico un poco en ese sentido, sí, un poco también más espiritual. ¿Qué problemas te suelen aparecer, Marco? ¿Qué es el problema más común de tus clientes? Pues a día de hoy, y por lo que estoy enfocado también en mi perfil de redes, los vídeos que subo y demás, me llegan muchas personas con problemas de autoestima, eso de base todas, vamos, y luego pues se manifiestan, o sea, ese conflicto se manifiesta de muchas formas diferentes. Pues por ejemplo, que llevo tiempo buscando trabajo y no consigo, o que tengo pareja pero no me valora y encima eh, abusa o hace maltrato psicológico, ¿no? O me hace sentir insuficiente, cosas así. Al final, el problema base siempre es el mismo, que son personas con baja autoestima. Pero esa baja autoestima se manifiesta de muchas formas diferentes. Entonces, por eso es lo que yo venía diciendo antes, que a veces pensamos que estamos mal, porque tengo una pareja que me hace maltrato psicológico, pero eso es el efecto de tener una baja autoestima. Entonces, la causa real es la baja autoestima. No sirve de nada ir a un psicólogo o ir a un sitio a intentar solucionar el problema y te dicen, oye, pues deja a tu pareja que te está tratando mal. No sirve de nada hacer solo eso, porque voy a dejar a mi pareja y la próxima pareja que encuentre va a ser exactamente igual. Eso pasa mucho, además, que se llama repetir patrones. ¿Cómo se cortan estos patrones? Yendo a la causa original donde se originó este conflicto, sanando la causa y al sanar esa causa se eliminan o se sanan todos los conflictos que han surgido de ahí. El caso pues de la pareja me queda bastante claro, de hay que sanar y luego todo el proceso este, pero por ejemplo has mencionado problemas de encontrar un trabajo. ¿Cómo solucionas esto? Porque a mi punto de vista me parece algo como ya un poco externo también. ¿Cómo solucionamos esto? Hay que tener en cuenta que nada es externo a nosotros. Es decir, todo lo que nos pasa es responsabilidad nuestra, creamos o no creamos. Al final, aquí entramos también un poco en los niveles de conciencia. Las personas somos energía, o sea, eso está demostrado científicamente, ¿vale? Somos vibración. Entonces, depende de en qué nivel de conciencia estemos vibrando. Al final los niveles de conciencia son campos atractores. Depende de en qué nivel de conciencia esté, tengo un campo atractor u otro. Entonces, si no estoy encontrando trabajo, de alguna manera es porque no se me está valorando como persona, como empleado, ¿no? Entonces, ¿eso de dónde viene? De un campo atractor bajo, negativo, un nivel de conciencia bajo también. ¿Y eso de dónde viene? De una baja autoestima porque yo no me siento suficiente. Entonces esto te lo extrapolo a todos los temas que hemos hablado antes. Si yo no me siento suficiente, atraigo a una pareja para la cual no sea suficiente. Si yo no me siento suficiente, atraigo un trabajo o oportunidades de trabajo para los cuales no soy suficiente y por tanto no me cogen. Entonces, todo depende de nosotros siempre. Todo lo que nos pasa es responsabilidad nuestra. Y todo tenemos que ver vale, ¿por qué me ocurre esto? ¿Qué tengo yo que ver en todo esto? Y ver la causa interna para luego plasmarlo en nuestro interior. Es decir, de nada sirve cambiar la acción si no cambias la intención. Seguro que os ha pasado, si sois chicos emprendedores y tal, que tema del podcast y todo esto, que aplicáis estrategias que a personas igual, influencers o podcast de éxito, les funcionan y a vosotros no os funcionan. Y dices, ¿por qué a mí no me funciona si al otro sí le funciona? Bueno, porque tu campo atractor no es el mismo que la otra persona. Solo por hacer lo mismo que él hace no vas a conseguir lo mismo. Depende de lo que tú estés enviando, esa información que tú envías al universo.
En el podcast anterior, bueno, creo que ese era el podcast anterior a este, justamente hablamos también de los niveles de conciencia y me gustaría saber también tu perspectiva al respecto, más en profundidad de qué son y también aparte de lo que has dicho, entiendo que te guías mucho a nivel espiritual en la ley de atracción y en cómo tus acciones afectan a lo que te pasa, tanto a nivel interno como externo. Ujú. Así es. Al final, nuestro nivel de conciencia son la suma o el cúmulo de decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Es como el karma también es parecido, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Me identifico con un nivel de conciencia, pero no quiere decir que siempre sea ese nivel de conciencia. Nosotros vibramos en un montón de niveles de conciencia, por no decir prácticamente casi todos, a lo largo de cada día de nuestra vida. Pero lo que importa es el nivel prevalente o la media, por llamarlo de otra manera, ¿no? Entonces, se hace una media entre todos los niveles de conciencia que yo frecuento y la media es la que dice en qué nivel de conciencia estoy. Entonces, ese nivel de conciencia, al final, como he dicho antes, es un campo atractor, es un imán para yo atraer situaciones en ese mismo nivel de conciencia. ¿Vale? Imaginaos de esta forma, en los niveles de conciencia como baldas, ¿vale? En la que hay libros. Cada balda es un nivel de conciencia, cada libro es un pensamiento o una experiencia o algo a lo que yo puedo optar. Entonces, si yo estoy en el nivel de conciencia más bajo, solo puedo optar a los pensamientos, a las experiencias y a las vivencias de ese nivel de conciencia. Si yo empiezo a elevar mi nivel de conciencia, puedo optar a muchas más opciones. Entonces, hay veces que a lo mejor yo quiero conseguir ser millonario como era mi deseo antes, ¿no? Y no lo consigo. ¿Por qué? Porque no estoy en el nivel de conciencia adecuado con el que podría sintonizar esa realidad. Vale, entonces entiendo lo que quieres decir, pero esto no lo hablamos en el otro podcast también, pero ahora que tú, si quieres psicoterapeuta y tratas con personas, ¿cómo se aplican estos conocimientos, estos principios a las personas? Porque también entiendo que la gente igual no se lo cree, le cuesta mucho entrar, pero también es porque lo que se dice de que de verdad funciona, de si realmente crees en ello, va a funcionarte, ¿no? Ajá. Bueno, la realidad es que funciona siempre, creas o no creas en ello. Eso es principal saberlo. O sea, las leyes universales siempre están funcionando. Es tu decisión querer utilizarlas a tu favor o pensar que no existen o pasar de ellas y que jueguen en tu contra o a tu favor, depende de la suerte que tengas, ¿no? Pero eso siempre funciona. Entonces, has dicho que cómo lo hago con a lo mejor personas que no creen en ello. O sea, yo no puedo ayudar a todo el mundo. Eso también es importante saberlo. Yo puedo ayudar solo a la gente que tiene voluntad y que realmente quiere ser ayudada. Por eso ni yo ni nadie, ¿vale? Realmente yo no curo a las personas, yo no cambio a las personas, yo les ayudo a que ellas solas lo hagan. Que ahí está realmente la clave. Entonces, bueno, los niveles de conciencia es algo que siempre está ahí, ¿no? Y nosotros realmente estamos creados, somos seres de amor, somos seres de luz. Nosotros ya hemos sido creados en completa plenitud. ¿Qué ocurre? Que al final tenemos capas, tenemos como nubes que nos distorsionan la vista y nos hacen, que son los niveles de conciencia bajos, que nos hacen caer en esos niveles de conciencia bajos, pero realmente la clave para elevar nuestro nivel de conciencia simplemente es quitar esas nubes y empezar a percibirnos, a vernos como lo que realmente somos. Entonces, se trata más de dejar ir las cargas y dejar ir lo que no nos permite ver esa abundancia en nosotros o ese nivel de conciencia elevado, que de conseguir algo para elevar nuestro nivel de conciencia. No sé si me he explicado bien. Sí. ¿Cómo podríamos quitar esas nubes que dices y tener un nivel de conciencia alto para ser más felices? ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, pues la clave está, hay una técnica que se llama el dejar ir, ¿vale? Que es una técnica increíble. Esta yo la practico todos los días, para mí es un imprescindible y, y se trata de hacer una meditación, ¿vale? Al final una meditación es sentarte, relajarte, hacer una relajación y dejar la mente en blanco, ¿no? Pero en esa meditación poner atención en observar nuestro interior, las sensaciones que se despierten en nuestro cuerpo. Es decir, puede ser una presión en el pecho, si a lo mejor siento angustia ese día. Puede ser un dolor en el hombro, una molestia en el hombro. Puede ser picores. Puede ser que a lo mejor me molesta la tripa porque
tengo hambre, ¿no? Pero sin etiquetar, sin decir esto es hambre, esto es dolor de espalda. No, no, sin decir nada, simplemente observar lo que se mueve por nuestro cuerpo. Porque al final, en última instancia, es energía pura y dura, no hay más. Entonces, al observarlo, lo que estamos haciendo es permitir que se exprese. Y cuando se expresa, se está yendo, se está consumiendo. Todo eso que se expresa, toda esa energía que se expresa son emociones negativas, sensaciones que tenemos ahí atadas, es energía que se va liberando. Y ahí estamos dejando ir todo eso que no nos está permitiendo vivir en esa paz, en esa plenitud o en esa abundancia. Todo esto me lleva a una pregunta que es un poco más aparte, pero que me gustaría preguntarte, que es, ¿qué opinas, bajo tu opinión, sobre la premisa de que con esta mentalidad podrías cambiar y decidir todo lo que te va a pasar en la vida? En plan, como que tienes control sobre todo lo que va a pasar en tu vida. Hablando sobre el destino, por ejemplo. Sí, más o menos así. De decir, no es que haya un destino, es que tú eliges tu camino. Eso es. Sí, sí, totalmente. O sea, digamos, es inevitable saber, o sea, yo con exactitud puedo saber, bueno, yo y cualquier persona, que si yo, por ejemplo, estoy vibrando en un nivel de conciencia bajo, como puede ser la vergüenza o el miedo, es inevitable que los resultados que voy a tener van a ser acordes a ese nivel de conciencia. O sea, una persona, por ejemplo, puedo poner un ejemplo más claro, que emprende un negocio desde el miedo a lo hago porque no quiero trabajar en un trabajo normal y no tener libertad económica, por ejemplo, esa persona no va a tener buenos resultados. Es inevitable saberlo, o sea, eso ya se sabe con anterioridad, porque tu nivel de conciencia está decidiendo ya cuáles van a ser los resultados, que van a ser acordes a ese nivel de conciencia con el que emprendes. En cambio, si yo, por ejemplo, emprendo desde el amor, desde me encanta lo que hago, como es mi caso ahora mismo, ¿no? Me encanta lo que hago, me encanta ayudar a personas, porque a mí me ha cambiado la vida y quiero también cambiar la vida de otros, pues entonces también es inevitable saber que los resultados van a ser positivos, porque es así. Al final, yo no puedo, o sea, no me refiero que se pueda saber con exactitud, va a pasar esto, esto y esto, pero sí más o menos tus resultados van a ser acordes a la intención con la que tú estás emprendiendo cada acción que haces en tu día. Una cosa, Marco, estamos hablando del destino y yo tengo entendido y he leído mucho de que hay científicos que corroboran la teoría de que realmente el destino no existe, de que todo está prescrito, no hay como un libre albedrío. ¿Cómo entra esta teoría? No sé si la has escuchado, pero ¿cómo entra esta teoría con la tuya de que dices que si tienes una conciencia alta puedes cambiar tu destino? ¿Cómo es eso? O sea, según tú, no existe el destino. O sea, según estas personas. Bueno, sí. según yo no, pero según estas personas hay científicos que dicen, bueno, está un poco dividido, pero hay una gran parte que dice de que realmente no existe el libre albedrío, sino de que todo está ya predestinado y por ende, si tú estás destinado a morir el 3 de julio del mes que viene, pues es lo que te toca y no hay forma de cambiarlo. Entonces, ¿tú crees que eso no existe por tu forma de pensar con lo de la conciencia? A ver, yo pienso que hay un destino como algo como muy general, ¿vale? Es decir, por ejemplo, una persona tiene un propósito en su vida, ¿no? Hay ciertas misiones que venimos a cumplir a esta vida y a todas las demás, porque yo creo en eso, en la reencarnación y en que el alma es infinita, ¿no? Pero bueno, entonces, en esta vida venimos a cumplir un propósito, una misión, ¿vale? Ese es mi destino. Eso no se puede cambiar, ¿vale? Pero dentro de que yo tengo que hacer esto, cómo vivo yo mi vida, ahí sí que puedo cambiar todo absolutamente. Entonces, de hecho, puedo yo cumplir mi misión y puedo no cumplirla. Tampoco es obligatorio, simplemente yo vengo a cumplir esta misión. Si la cumplo, perfecto. Digamos que si fuese un videojuego, he cumplido la misión y paso a la siguiente. Que no la he cumplido, pues en la siguiente vida me tocará volver a hacerlo. Eso es así. Entonces, dentro de que tengo que hacer eso, el cómo lo hago o el cómo vivo mi vida es un libre albedrío. Es decir, depende del nivel de conciencia con el que yo enfoque cada acción. Puedo a lo mejor, pues como yo he hecho toda mi vida, hasta que empecé con esto, yo siempre he vivido en un nivel de conciencia bajo. Entonces, mis resultados eran bajos, pero ahora lo he cambiado. Es decir, se puede cambiar. No quiere decir que yo ahora estoy en un nivel de conciencia bajo y toda mi vida voy a estar así. No, se puede cambiar. Pero mientras yo esté así, mis resultados van a ser acordes. Yo, bueno, no sé lo que pensarás tú, mi perspectiva es un poco en el medio de que, aunque
todo, aunque objetivamente todo esté predestinado a que pase, ya sea por tus acciones, las de los demás, etcétera, etcétera, se siente como que hay un libre albedrío y eso realmente te sirve a ti para vivir. Pero entonces tu punto es un punto medio de que hay un libre albedrío, pero todos tenemos como unos checkpoints que puede que pasemos o no en nuestra vida. Eso es, o sea, el libre albedrío siempre está, solo que tenemos ciertos, como tú has dicho, más que checkpoints, son ciertas, sí, misiones que tenemos que ir completando, ciertos hitos que tenemos que hacer y, y deberíamos hacer, pero no es obligatorio que lo hagamos, ¿vale? Esto depende de lo conectado que tú estés, pues eso, con tu alma, con tus ejes espirituales, ese tipo de cosas, ¿no? Al final hay gente que vive en un nivel de conciencia bajo, que está totalmente desconectada de sí misma y jamás se acercan ni siquiera a hacer algo de lo que es su propósito. No pasa nada, está perfecto también. Bueno, cada uno tiene su momento y tiene su camino. Hay otras personas, como yo por ejemplo ahora, que siento que ya he encontrado mi propósito y me ha costado pues 24 años conseguirlo. Hay otras personas que a lo mejor empiezan a los 60 años, pues depende, cada uno tiene su momento y su camino. Hablando de conciencia, se dice mucho de que para ser más, o sea, es mejor que vivas más el presente, ¿no? Que seas muy consciente y de que intentes no hacer cosas automáticas porque tu mente empieza a divagar. Y tienes que estar, pues eso, lo más presente, el más ahora posible. Pero ¿crees que esto también está bien, por ejemplo, con acciones como me voy a duchar y empiezo a pensar en lo que haré mañana y todo esto? ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que esto puede ser una carga mental y debería estar centrándome en ducharme? ¿O cómo tú lo ves esto? Por ejemplo, si yo voy conduciendo, pues como dices, de manera automática y de repente llego a mi destino y digo, joder, no me entero ni cómo he llegado aquí, ese no será un momento que recuerde. Pero el momento en el que yo estoy presente, por ejemplo, celebrando una comida de cumpleaños, por ejemplo, que ayer fue mi cumpleaños, con mi familia, esto y lo otro, pues ahí estoy presente y ese momento lo voy a recordar. Al final, la presencia tenéis que tener en cuenta que la presencia es lo único que existe, el momento presente es lo único que existe. El pasado está en mi mente, no existe ya. Y el futuro está en mi mente también, tampoco existe. Entonces, todo el momento que yo estoy viviendo en el pasado, en el futuro, o en automático, como lo quieras llamar, estoy viviendo en un momento, en un mundo que no existe, que es irreal. Entonces, cuando yo centro mi atención en el presente, que es absolutamente hiper complicado, ahí es realmente cuando estoy viviendo. Y ahí está realmente la clave de todo. Esto, bueno, en plan, no lo estamos diciendo directamente, pero entiendo que también, en plan, sabes este concepto y trabajas mucho con él, que es el del mindfulness, que es un poco el vivir el presente y, por ejemplo, lo que ha dicho el de estar duchándote y estar concentrado en ducharse, ¿no? Lo he dicho antes, es súper, súper, súper complicado estar presente. O sea, parece una tontería, pero por esos momentos que son los más felices, estabais presentes y pocos más. Sois conscientes del momento, porque a la mínima, o sea, nuestro ego, que al final es nuestra mente, es lo mismo, eh, tiende a evadirnos, tiende a llevarnos a su campo, a la mente. Entonces, es que a mí también me pasa, o sea, yo os estoy comentando esto, pero yo soy el primero al que me voy a la mente, o sea, es inevitable que empieces a pensar en lo que vas a hacer mañana, o si estás, por ejemplo, pues yo, ¿no? Que tengo mi proyecto y que llevo a personas y que tengo mi sala y tal, pues a ver qué les programo para la semana que viene. Ah, pues mira, tengo sesión con esta chica. Ya estoy inevitablemente en mi mente, ya no estoy presente. O sea, es que son pequeñas tonterías, no hace falta que te vayas a duchar y que sea una acción automática que no pienses, sino que es que en cualquier momento estás pensando en todo menos en el ahora. Entonces yo lo que hago es, me pongo diferentes alarmas a lo largo del día, ¿vale? Y hago respiraciones. Cuando me suena la alarma, hago una respiración. Simplemente la respiración es una herramienta para estar presente. Entonces, simplemente cojo 3, 4 respiraciones profundas, nada más. O sea, no duro más de un minuto. Pero ya ese momento estoy presente y ya me ayuda a reconectar con el momento y pues lo mantengo el tiempo que pueda hasta que otra vez me lleve el ego a la mente. En plan, lo que estás diciendo es perfectamente válido, lógicamente, pero mi pregunta es de decir, también hay gente que le gusta planificarse un poco las cosas y claro que tienes que vivir el presente, no lo niego, es lógico y obvio y muy sano, pero en plan, entiendo que hay un margen en el que puedes plantear un poco, en plan, lo que vas a hacer, ¿no? Porque si no serían todo decisiones hechas al momento. Sí, o sea, en este mundo es necesaria la planificación.
Entonces tienes que tener un mínimo de eso, de darte a ti el permiso de no estar presente. Pero vamos, que tampoco es algo complicado. O sea, tú aunque quieras, no vas a ser presente el 100% del tiempo. O sea, serías un iluminado. Que lo que pasa, personas que ya han estado o que ya se han iluminado, que son 4 contadas con los dedos de las manos, porque, o sea, este tipo de personas necesitan de otras personas que les ayuden en su día a día, porque son personas que no están preparadas para un mundo terrenal, no planifican nada, o sea, son personas, hablando claro, que ni siquiera les importa su cuerpo, no comen, no hacen nada porque ya es como que se sienten que se han elevado a otro campo, ¿sabes? Entonces sí, en este mundo es necesaria la planificación. Y hay que estar un poco en la mente, ¿no? Anticipando cosas y teniendo precaución y cosas del estilo. Pero vamos, que ya te digo, es algo que es inevitable porque aunque tú quieras estar 100% del tiempo presente, es muy complicado. Lo que acabas de decir me raya un poco la mente porque también te lo quería preguntar antes sobre tu espiritualidad, pero lo que acabas de decir de que hay unas cuantas personas que han ascendido, todo eso viene de que crees en temas relacionados con el budismo o algo parecido y es un concepto dentro de ello. A ver, yo no me identifico con ninguna religión concreta, ¿vale? Primero, porque pienso que la espiritualidad en general o Dios, o sí, en general todo este mundo es amor, ¿vale? Y es unión, es unidad. Entonces, la religión, de alguna manera, es separación, porque si yo soy budista, no soy cristiano o no soy, bueno, de cualquier otra religión, ¿no? Entonces, yo creo o pienso en una religión común que no sea ni religión, no sé si me explico, ¿vale? Eso principal. Entonces, por otro lado, los niveles de conciencia, ¿vale? Que es lo que comentó el doctor David Hawkins, al final el nivel más alto de toda la tabla es la iluminación. Ahí digamos que es la ascensión, como se dice en el budismo, o como lo quieras llamar, en cada religión tiene un nombre, ¿no? Entonces, sí creo en la reencarnación, que coincido en este caso con el budismo, pero no es que sea budista ni mucho menos, ¿vale? Pero entonces las personas que sí que han llegado a esta iluminación son personas que ya no se han pasado el juego de esta vida, hablando claro, no tienen nada que hacer aquí ya. Entonces, no les dan importancia a las cosas que nosotros les damos, por ejemplo, al cuerpo, sin ir más lejos. Nosotros el apego más grande que tenemos es al cuerpo, porque pensamos que si muere nuestro cuerpo, o si nos quedamos con él, morimos nosotros, que es algo irreal, ¿no? Porque sí, muere el cuerpo, pero el alma sigue viva, el alma es eterna. Entonces, estas personas que ya se han iluminado y ya comprenden eso, pero del todo y lo tienen bien integrado, dicen, vale, el cuerpo me da igual. Entonces son personas que dejan de comer, que se descuidan totalmente y al final terminan muriendo. Porque también otra cosa que es importante saber es que cuando ya no tenemos nada que hacer aquí en esta vida, es decir, cuando ya nos hemos pasado nuestras misiones que tenemos que cumplir, automáticamente es cuando, si ya no tienes nada que hacer, vete a otro juego, morimos, ¿vale? Entonces, estas personas lo que hacen es eso, se dejan de comer, se mueren, o de alguna manera traen situaciones para morirse. ¿Por qué? Porque ya se han pasado el juego en esta vida. Tengo dos preguntas para ti. La primera es, si me podrías poner un ejemplo de esta gente que dices que ha llegado a un nivel tan alto, es para mentalizarme de qué tipo de gente es. Y luego, la segunda, ¿no crees que puede ser eso algo malo, querer un nivel de conciencia tan alto de que digas, bueno, como ya he hecho mis checkpoints o mis misiones, voy a morir y me voy a otro juego? ¿No crees que puede ser un poco suicida eso? Pregunto. Vale, por ejemplo, un ejemplo sería Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret. Mira, yo por ejemplo no era nada religioso, no era nada espiritual ni nada antes de esto, ¿vale? Entonces a mí me hablabas de Jesús y ya me chocaba, me impactaba y decía como, uff, esto es cristianismo, religión pura, conmigo no va, ¿sabes? Pero luego indagando mucho más y todo esto, al final, por supuesto ya creo en Dios, ¿vale? Y, y Jesús lo veo como una persona que ha existido, bueno, realmente ha existido y está documentado más que nada en la vida, ¿no? Pero si hay alguien que está viendo este podcast y tiene resistencias con la religión y todo esto, que separe el concepto de Jesús del cristianismo, o sea, no tiene nada que ver, ¿vale? Es una persona que vivió como si estudias a Napoleón, pues estudias a Jesús, ya está. Entonces, esta persona, por supuesto, estaba iluminada, y murió, ¿no? Murió crucificada. Bueno, pues murió porque tenía que morir. ¿Por qué? Porque ya había llegado a la iluminación. Y la otra pregunta que me habías dicho, no la recuerdo ahora.
A lo del concepto suicida, ¿no? Sí, exacto, era eso. Sí. Bueno, para ti y para mí, por supuesto, es algo negativo. Es decir, tú y yo, aunque nos digan ahora, "Buah, te iluminas y consigues todo lo que sea espiritualmente, pero te vas a morir". Tú y yo no querríamos eso, porque tenemos un apego al cuerpo, estamos en un nivel de conciencia muchísimo más bajo. Tú y yo, como cualquier persona, ¿eh? Estas personas que llegan a ese punto ya no lo sienten así. Es decir, ahora mismo desde aquí no lo vamos a entender, pero ellos no lo sienten así ya. O sea, cuando llegas a ese punto es como que, de hecho, sienten tanto amor, tanta abundancia, tanta plenitud, que se mueren súper felices y mueren y van a otra dimensión o lo que ocurra, ¿no? Ahí tampoco me voy a meter porque no lo sé, ni yo ni nadie. Pero al final es así. Ahora mismo no lo vemos por el punto en el que estamos, pero ellos en su punto lo deben sentir como un placer inmenso. En plan, entiendo lo que quieres decir, pero me falta como un poco de contexto a nivel de... Consiguen esta iluminación, pero la consiguen a través de la meditación de llegar a un plano diferente de la mente o de simplemente conseguir estos objetivos o las dos cosas. Y si son los objetivos, ¿qué objetivos son? Porque igual mi objetivo en la vida sé que es pues formar una familia. Cuando la he conseguido, ¿ya está? ¿O cómo funciona? No, esto va mucho más allá que los objetivos mundanos. O sea, no tiene nada que ver con montar una familia, montar un negocio, o yo soy coach y terapeuta y ayudo a personas y mi propósito. No, no tiene nada que ver con eso, va mucho más allá. Es alcanzar eh, un punto de vista espiritualmente elevado. ¿Vale? Es elevar el nivel de conciencia al final. Es que no es más que eso, elevar el nivel de conciencia hasta su máximo, hasta el nivel de iluminación que calibra desde 700 a 1000. El 1000 ya sería el top, ¿vale? Te has pasado completamente todo y no hay más. Entonces al final se trata de ir cambiando tu perspectiva acerca de la vida, tu perspectiva acerca de las demás personas, tu perspectiva acerca de Dios, tener esa visión de unión, de unidad. Es como ir elevando, bueno, es como no, es elevar tu nivel de conciencia hasta el máximo permitido, ya está. Eso es la iluminación. Bueno, hablado de todo esto de iluminación, Marco, me gustaría pasar al tema de procrastinación, que no sé si tú lo tocas también mucho con los clientes. Yo creo Ujú. que sí, a lo mejor, de que es un tema que le pasa mucha gente. Y es la típica pregunta: ¿cómo combates contra la procrastinación? Bueno, lo primero tengo que decir que, por ejemplo, yo era una persona, todo lo contrario a procrastinar, ¿no? Yo era una persona súper productiva, fuerza de voluntad, siempre dando el 100%, no me permitía descansar. Bueno, eso tampoco es bueno, ¿vale? Eso en mí, por ejemplo, era negativo. ¿Por qué? Porque yo estaba en una polaridad de excesiva, bueno, implicación, autoexigencia, vamos a llamarlo así, ¿vale? El otro extremo opuesto, que es el de la procrastinación excesiva y la apatía, el no hago nada, la vagancia, todo esto, también es negativo. Ambos son negativos. Lo único bueno, lo único saludable, lo único positivo, siempre en todo es el equilibrio, ¿vale? Que ahí es donde está la paz. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo siempre había estado desde ese punto tan dando el 100% siempre, hasta que conocí este camino espiritual, empecé a formarme y empecé a trabajar en mí a través de sesiones y me di cuenta de que esto solo me estaba llevando a conseguir peores resultados y estar en un nivel de conciencia bajo. Cuando me di el permiso de empezar a procrastinar un poco más, a ser un poco más vago o a no ser tan autoexigente, mejor dicho, es cuando empecé a conseguir más paz y a conseguir a la vez mejores resultados. Que parece contradictorio, pero es así. Eso es lo que se llama la fuerza contra el poder, que lo dice David Hawkins mucho, que es justo lo que hablábamos antes, ¿no? Yo emprendía desde la fuerza, ahora lo hago desde el poder, es decir, con menos cosas o sin necesidad de hacer tanto, sin necesidad de tanto esfuerzo y sacrificio, consigo más resultados. Y esto, por ejemplo, un ejemplo, lo pongo con una cosa que me ocurrió la semana pasada, ¿no? Yo estaba todos los días subiendo vídeos, subiendo reels a Instagram, a TikTok, a todas las plataformas, y no conseguía muchas visitas. Y la semana pasada, o hace 2 semanas, estuve enfermo y no pude grabarme reels, ¿no? Y ahí empezó un poco en mí la culpa de, joder, no has grabado, tenías que haberlo hecho, esto y lo otro. Total, que solo tenía 3 reels para toda la semana. Pues de esos 3 reels, uno se me hizo viral en TikTok, que es lo que hablábamos antes, 3,5 millones de visitas, y es la prueba de que no hay que hacer más para conseguir más. A veces haciendo menos se consigue más. Solo depende de, al final, la intención con la que lo hagas. Si yo grabo vídeos todos los días
desde una intención de culpa, de tengo que hacerlo porque si no me siento culpable, porque no soy un buen, yo qué sé, creador de contenido, pues entonces los resultados van a ser malos. Si yo lo hago desde un punto de aceptación, de bueno, he estado enfermo, un nivel de conciencia, la aceptación, un nivel de conciencia elevado es la aceptación, ¿vale? Si yo lo hago desde ese punto de aceptación de bueno, he estado enfermo y por tanto no pasa nada por subir solo 3 vídeos, los resultados van a ser de un nivel de conciencia elevado. Se hace viral un vídeo. Entonces, sí que es verdad que yo veo algunos casos de procrastinación, pero los estudio. Es decir, no todos los casos de procrastinación son malos, ¿vale? Hay que estudiar en qué punto están. ¿Estás en un punto de excesiva procrastinación? Vale, es un punto que hay que tratar y mejorar. Pero estás en un punto de excesiva autoexigencia, también hay que tratarlo. ¿Vale? Yo siempre llevo a las personas al equilibrio en todos los aspectos de la vida, en todo, porque ahí es donde está la paz y el verdadero camino. En todo este tema, has hablado mucho de ver la situación de cada persona, ajustarla, tal. Te quería preguntar si esto depende de la persona o, por ejemplo, también todos estos niveles de corregir tu vida depende de la persona o realmente los mismos principios y como las mismas proporciones, digamos, de ser vago y producir van bien para todos, por igual. No, 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 no. Depende de la persona absolutamente. O sea, por ejemplo, para mí, en mi caso, yo era una persona excesivamente autoexigente, productiva y demás, y yo necesitaba integrar un poco el polo opuesto, que era descansar, darme el permiso de ser menos exigente, de hacer menos y tal. Para una persona que está todo el día en el sofá y no hace nada, lo que tiene que integrar es el polo opuesto. Es decir, no hay un mensaje para todos, nunca. ¿Vale? Lo que pasa que, bueno, el mensaje puede ir bien para unas personas y para otras no. Hay que estudiarlo en cada persona. Eso sí, hay grupos, ¿vale? Es decir, para una persona que está en un extremo hay que darle el opuesto y así. No es que hay que estudiar cada persona en singular, sino que va por un poco en qué extremo estás. Vamos a ir al centro, que es realmente donde tienes que estar. Punto. Vale, pues si quieres, para acabar, me gustaría que hablases un poco, no directamente al público, pero nos dieras consejos para si no estás en una buena situación en tu vida o ya lo estás, pero necesitas como un poco más de guía, hacernos una mini sesión de consejos para decir cómo puedes mejorar en ese aspecto cualquier tipo de situación. Eh, Repítemelo, por favor, porque no te he entendido bien. Tranquilo. Creo que igual me he expresado yo mal, ¿eh? De decir, si alguien está en una mala situación o aunque esté en una buena situación pero quiera mejorarla a nivel espiritual, ¿qué consejos le darías, qué tips para mejorarlo, sea cual sea la situación? Vale, lo primero, responsabilizarte. Eso es la clave, porque si tú no te responsabilizas, es decir, voy a poner un ejemplo. Mm, Mi pareja me pone los cuernos y yo empiezo a sufrir. Buah, lo que me ha pasado esto, es que mira lo que me ha hecho, es que mira lo que me ha pasado, es que esto, es que lo otro, y empiezo a culpar a otra persona. Hay una solución posible. Entonces, lo único que me queda es sufrir, aguantarme y punto. En cambio, si yo me responsabilizo y digo, vale, me ha pasado esto, pero ¿qué tengo yo que ver en todo esto? Ahí es cuando puedes empezar a cambiar las cosas, y ahí es cuando puedes dejar de sufrir. Si tú crees que lo que te ocurre es externo a ti, que no tienes nada que ver tú en ello, como lo que hablábamos antes del trabajo y todo eso, simplemente te queda asumir lo que te venga y sufrir por ello si no te gusta o ponerte contento si te gusta. Pero en el momento que tú te responsabilizas y dices, vale, ¿qué tengo yo que ver en todo esto? Vale, pues resulta que me ha fallado porque yo tengo una creencia en mi interior de no ser válido, de no ser suficiente. Entonces, claro, traigo a una persona para la cual no soy suficiente y por eso hace eso. Vale, pues tendré que cambiar yo esto de mí, esta creencia. Por supuesto, esto es muy complicado que lo haga una persona que no ha hecho esto nunca, que se autoindague de esa manera, ¿no? Para eso están las personas como yo, que somos los que te sacamos ese tipo de cosas. Incluso a mí, que me dedico a hacer esto todos los días, hay veces que necesito de ayuda externa porque ni yo mismo siquiera soy capaz de ver qué ocurre en mí o qué se está moviendo en mí para traer ciertas situaciones, ¿no? Entonces es algo que a veces se necesita ayuda o muchas veces, pero es lo primordial. Primero, responsabilizarte. Una vez te responsabilizas, ver el por qué te ocurren las cosas. Y una vez ves el por qué
vas a la causa inicial de esos conflictos aparentes, sanar, cambiar tu percepción acerca de esa causa, sanar esa herida al final. Y cuando eso ocurre, ya se cambia todo, se cambia todos los conflictos que derivados de esa herida se solucionan. Es como magia. Vale, pues ahora sí que sí, ya llegamos a la parte final del episodio, del podcast, en el que son las palabras finales. Y bueno, en las palabras finales, si quieres mirar directamente a tu cámara, hablar directamente con el público, promocionarte, dar un valor, dar un mensaje final al público. Y nada, recordar también que aparte de todo esto, si quieres promocionarte aunque sea, todos tus enlaces estarán en la descripción. Perfecto. Pues mira, básicamente yo un mensaje que quiero dar a las personas es lo primero, que hay salida para cualquier conflicto que creáis que estéis pasando y del cual no podéis salir, ¿vale? Esa salida se llama darte el permiso de sanar, porque las personas, la verdad es que siempre intentamos estar bien, pero muchas veces realmente no hacemos todo lo que requiere lo que requiere la situación para estar bien del todo. Entonces, daros el permiso de sanar, daros el permiso de acercaros a este tipo de cosas, de sesiones que a lo mejor desde fuera parece que puede ser que no te lo creas, puede ser que parezca cosa de magia o puede ser que sea cosa de locos, pero date el permiso de probarlo, porque sin probarlo no puedes realmente saber lo que te puede dar a cambio, ¿no? Entonces, daros el permiso de entrar en todo este mundo espiritual, de conocer las sesiones, de autoindagar en vosotros mismos, porque de verdad que os sorprendería daros cuenta de todo lo que puede cambiar vuestra vida si sanáis las heridas que tenéis dentro y todos los conflictos que esas heridas están atrayendo a vuestra vida. Entonces, dicho esto, si alguien quiere dar el paso y empezar un poco a conocer más sobre sí mismo y a conocer más sobre por qué le pasan las cosas que le pasan, tengo una opción que por supuesto son las sesiones, ¿vale? Las sesiones 1 a 1 donde entramos a fondo a trabajar en uno mismo, a conocernos y a sanar esas heridas de las que hablamos. Y otra opción, si quieres ir un poco más poco a poco y un poco más... Quiero conocer un poco todo esto primero y luego ya veré si es para mí o no, sería entrar a mi sala, al Club Totem, donde ahí se comparte información súper valiosa a través de masterclass semanales sobre espiritualidad, niveles de conciencia, abundancia, tipos de heridas, un montón de cosas un poco más generales para ir un poco amueblando la cabeza sobre todo este tipo de temas. Es súper económico, son 20 euros, pago único para acceder y tenéis acceso de por vida, o sea que si realmente queréis un poco conocer más sobre esto, ahí es el lugar. Dicho esto, chicos, un placer haber estado aquí y súper contento por la invitación. Bueno, Marco, muchas gracias por todo y bueno, reitero, como ha dicho mi compañero, como has dicho tú, en la descripción está todo para conocerte. El que quiera contactar, pues ahí estará. Poco más. Sub, like, campanita, todo eso. Y si algún día, Marco, pasas por Tarragona o lo que sea, estás más que invitado al podcast de algún día hacerlo presencial porque ha estado bastante guapo. Sí, de hecho se me ha quedado corto, haría bastante más. Sí, se ha quedado corto, pero bueno, nosotros es el problema de los online. Las sesiones online son más cortas. Las hacemos siempre más cortas, por eso de algún día, pues ojalá se haga el presencial y hacerlo pues lo que tenga que durar. Sí. Especial 2 horas, ¿sabes? Así que nada, Marco, muchísimas gracias. Didi, perdón. No, digo que estos temas dan para hablar horas y horas porque surge mucha curiosidad sobre todo. Bueno, a mí lo que ya me ha quedado loco yo no lo había escuchado, lo de Jesús de Nazaret y todo esto, todo este tema, no lo había ni leído, ni escuchado, ni nada, y entonces ahí sí que podríamos haber estado, al menos por mi parte, y yo te hubiera hecho 1000 preguntas, así que... Bueno, ya se hablará cuando surja. De verdad, muchas gracias por la invitación y ha sido un placer estar aquí, chicos. Muchas gracias, Marco. Hasta la Adiós. próxima. Nos vemos, adiós. Adiós.